Muy bien, buenas a todos. Me quiero presentar. Mi nombre es José de... Muy bien. Muy bien. Hoy vamos a entonces estar repasando todo, porque si quiero que se lleven este hermoso cuadro que está acá, ¿no? En el corazón. No se lo olviden. Cada vez que el corazón late, podamos tener la influencia que tiene tanta trascendencia y tanto poder en la palabra de Dios. Abrimos el Salmo 40:10, el Salmo hermoso que les he ido comentando, las alabanzas de la liberación que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es un salmo que habla de la paciencia que tenemos que tener en Jehová, porque Él se va a inclinar hacia nosotros, nos va a sacar del pozo de la desesperación. Bienaventurado el que puso en Jehová su confianza. El salmo habla acerca de un relato profético, mesiánico, que el mismo Señor habla y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Por eso vengo, entonces, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito todas estas cosas. Y llega el versículo número 10, que es el versículo que hemos meditado, donde hemos puesto en el corazón la influencia que tiene la justicia de Dios, viendo las grietas en el templo. Hemos hablado de la fidelidad, del amor que no cambia, el amor del Padre que no cambia, ni con el Hijo que se va, ni con el Hijo que queda. Hemos hablado de la salvación que vamos a proclamar, la influencia de la salvación que vamos a proclamar con aquella gran comisión que recibimos. Y hoy, para terminar, vamos a hablar acerca de no ocultar la misericordia y la verdad ante la gran asamblea. Cada hermano nuestro conforma la asamblea, conforma la iglesia. Y la iglesia está compuesta por diferentes miembros, cada uno cumpliendo su función diferente. Así que hoy vamos a ver cómo podemos influenciar el corazón con la misericordia de Dios. Para ello vamos a tomar una parábola que, como les dije, es una enseñanza sencilla, simple, pero a la vez profunda, y también es una enseñanza que nos deja práctica, porque es lo que tenemos que hacer. Y justamente es el centro de lo que el Señor Jesucristo quiso enseñar en aquella oportunidad. Vamos entonces a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Cuando nosotros venimos a un campamento, o cuando todos venimos a un instituto bíblico que queremos aprender cosas, es muy importante las prioridades que tenemos, ¿no es cierto? Prioridad, lo primero que hay en nuestras vidas. Dice que había un sabio que quiso atravesar un país, ¿no es cierto? Un sabio, y justamente llegó a un río caudaloso, que solamente se podía cruzar en barca. En una barquilla, había chicos, muchachos que estaban allí esperando para cruzar la gente, una barquilla que cruzaba el río caudaloso hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque era importante que las personas, los pasajeros, ¿no es cierto?, le pagaban a los muchachos para que los crucen al otro lado. Entonces este sabio, que cruzaba todo el país, quería cruzar ese río. Entonces contrató a un muchacho con la barquilla. Entonces sube a la barquilla, comienza a navegar a través del río caudaloso para cruzar a la otra orilla. Entonces el sabio le empieza a hablar al muchacho. Y entonces le dice al muchacho: ¿usted estudió aritmética? Y el muchacho le dice: no estudié aritmética. Entonces usted, dice el sabio, mirá las prioridades, ¿no? Dice el sabio: usted perdió el 5% de su vida. Muy bien. El chico sigue remando y dice el sabio: ¿usted estudió geometría? No, dice el muchacho.
entonces usted perdió el 5% de su vida. Y así sigue. ¿Usted estudió astronomía? No. Entonces usted perdió el 5% de su vida. ¿Usted estudió biología? No. Entonces usted perdió el 5% de su vida. Y así seguía, ¿no? Todo el viaje. Hasta que llega a la mitad del río y choca contra una piedra y la barca se parte a la mitad. Entonces, desesperado todo, empiezan a tratar de salvarse. Y el muchacho le grita al sabio: ¿usted aprendió a nadar? No. Entonces usted perdió el 100% de su vida. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que las prioridades son muy importantes. Si vos querés salvarte, aprende a nadar. Porque aunque estudies geografía, aunque estudies aritmética, no te va a salvar la prueba cuando venga la tormenta. Lo mismo pasaría con la vida espiritual. Si uno no está firme, si uno no depende del Señor, las prioridades son muy importantes. Lo primero es tomarte del Señor. Lo primero es crecer en el Señor, para que cuando venga la tormenta vos puedas salvarte. Vamos a leer entonces, la prioridad que tenemos es leer la Biblia. La prioridad que tenemos es la santidad personal. La prioridad que tenemos es la pasión por las personas. Vamos a leer allí entonces en Lucas, el capítulo número 10, el versículo número 25. Vamos a comenzar leyendo esta porción bíblica que nos va a llevar a influenciar el corazón con la misericordia y la verdad en nuestro corazón, en medio de la congregación, en medio de la asamblea. Muy bien, dice así la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Todas las parábolas que el Señor habló, la gente le preguntaba: Señor, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedo hacer para ir al cielo? ¿Cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Por qué? Porque la gente tiene una gran pregunta. La gran pregunta de la filosofía humana es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Es la gran pregunta que se hizo la filosofía a través de los años y la gente no se la pudo contestar. Cuando vino Jesucristo al mundo, Él lo primero que planteó, fíjese, ustedes tienen un origen, ustedes tienen un propósito y ustedes tienen un fin. Nosotros tenemos un origen, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro Padre. Dice el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, las estrellas, la luna y las estrellas que tú creaste, digo que es el hombre para que tú le visites, porque Él es el creador. Nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros sabemos qué propósito tenemos en esta vida, porque dice que nosotros hemos sido creados, hemos sido elegidos para buenas obras, hemos sido predestinados para hacer buenas obras que Cristo preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y fundamentalmente nosotros tenemos un fin, porque sabemos cuál es nuestro futuro, sabemos cuál es nuestro fin, y entonces todos los que se acercaban a Jesús le preguntaban: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nicodemo llegó de noche y le preguntó: Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? El joven rico llegó a Jesús y le dijo: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Porque todos tenían esta misma inquietud, esta misma prioridad. Por eso las prioridades son muy importantes. Seguimos leyendo. El Señor Jesucristo le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y aquí está, y a tu prójimo como a ti mismo. En la asamblea, a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero el hombre, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y aquí está la gran pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es al cual yo tengo que ayudar? ¿Quién es al que yo tengo que ver? El prójimo. ¿Quién es mi próximo? ¿Quién es el próximo? El próximo es el que está al lado tuyo, el que necesita. Tal vez sea para muchos un hijo, para muchos un esposo, una esposa, para otros un compañero, para otros una mamá, un papá, una familia. ¿Quién es mi prójimo? La gran pregunta para esta semana es: ¿quién es tu prójimo? Entonces dice que el Señor respondió, Jesús, y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de él, de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, un extranjero, un enemigo de los judíos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta es la palabra del Salmo. La influencia del corazón es misericordia. Viéndole, entonces fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Y aquí está la respuesta. Él dijo: el que usó, nuevamente la palabra que está en el Salmo, misericordia con él. Entonces Jesús dijo, esta es, digamos, la exhortación para todos nosotros esta mañana: ve y haz tú lo mismo. Entonces acá tenemos una gran enseñanza del Señor, que la vamos a dividir en 3 partes. La vamos a dividir en 3 partes, ¿por qué? Porque la enseñanza es muy importante que la tengamos para saber lo que el Señor Jesucristo quiso decir. Siempre cuando vemos una parábola, una enseñanza, es una enseñanza que tiene algo práctico para nosotros, para vivirlo, para ponerlo en práctica, para ponerlo en actividad. De manera que le pedimos al Señor que Él nos use. ¿Para qué? Para que su palabra se cumpla en nuestras vidas. 3 partes de esta parábola. La primera parte que yo quiero hablar de esta parábola es la agresión, ¿cierto? Habla de una agresión. En segundo lugar, habla de una apariencia, porque aparentaban los religiosos, los levitas, que iban a ayudar, pero no ayudaron. Y finalmente, lo que es la atención del que está herido, del que está vencido, la influencia que tiene que tener el corazón cuando salimos de este lugar, cuando vamos a la asamblea, cuando vamos a la iglesia, que vean en nosotros un samaritano. Entonces, en primer lugar, una agresión; en segundo lugar, una apariencia; y en tercer lugar, una atención. Si ustedes ven esta porción, empieza el versículo 25 diciendo: he aquí, un intérprete de la ley se levantó para probar al Señor. ¿Lo leen ahí? Un intérprete de la ley se levantó para probar al Señor. La primera pregunta que tendríamos que contestarnos esta mañana: ¿qué es un intérprete de la ley? ¿Qué era un intérprete de la ley? ¿Qué les parece? ¿Qué era alguien que interpretaba la ley? ¿Quién era alguien que conocía la ley? Bueno, alguien que conocía la ley, un intérprete de la ley, era una persona que era un sabio. Era una persona que conocía el Talmud, el Mishnah, las leyes,
los mandamientos, las costumbres, y las sabía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Eran chiquitos que comenzaban desde los 10 años sabiendo la Biblia, la ley de memoria, y seguían creciendo y eran apartados por maestros. ¿Por qué? Porque eran como abogados ellos, terminaban siendo abogados del pueblo, porque ustedes saben que en la Biblia, para el Antiguo Testamento y para el pueblo judío, había mandamientos religiosos, pero también había mandamientos civiles, había mandamientos de comidas, había mandamientos de crianzas de animales, había mandamientos de todo tipo de mandamientos, por eso se llama las leyes que Dios dejó para su pueblo, que eran para beneficio de la salud también. Tenían leyes civiles, tenían leyes sanitarias, tenían leyes. ¿Por qué? Porque todo esto eran las leyes que Dios había dado. Y había personas que dedicaban toda su vida a estudiar las leyes. Es más, sabían las leyes de memoria. Y dice que el intérprete quería probar al Señor. Es decir, como alguien que tenía la cabeza llena, quería probar al Señor. Y le dice, mire, ¿qué dice? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Lo primero que le pregunta al Señor. Y el Señor le dice, ¿qué dice la ley? Entonces cuando él le pregunta qué dice la ley, el intérprete de la ley le responde literalmente lo que dice Levítico 19, 18 y Deuteronomio 6, 4 y 5. Le repite literalmente, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo repite perfectamente, literalmente. Es decir, qué triste que es tener la cabeza llena y el corazón vacío. Uno puede leer mucho, puede estudiar mucho, puede saber mucho, pero este hombre no sabía quién era el prójimo. Uno puede venir a un instituto y estudiar, prepararse intelectualmente, pero lo primero que hay que preparar es el corazón, porque del corazón sale todo lo que contamina al hombre. Entonces, qué importante esta mañana empezar pensando que la influencia tiene que ser al corazón. La cabeza se puede llenar de pensamiento, la cabeza se puede llenar de conocimiento, pero lo que falló en esta persona fue que no sabía quién era el prójimo. El prójimo es el que está necesitado, el que está a tu lado, el que necesita un abrazo, el que necesita el perdón, que necesita ayuda, que necesita sostén. Es alguien que necesita tu misericordia, amor por la miseria. Misericordia significa amor por la miseria. Y el objetivo de esta parábola que contó el Señor es para enseñarnos quién es nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque podemos saber mucha teoría, pero nos falta amor. Y si nos falta amor, nos falta todo. Yo podría tener la fe capaz de trasladar los montes, tener la sabiduría para poder decirles a ustedes toda la ciencia, todas las leyes que pueda haber, pero no tengo amor y de nada sirve. Entonces el Señor lo primero que va a hacer, la primera lección que nos va a dar en esta mañana es que no es suficiente llenarse la cabeza, sino que hay que llenar el corazón. Que Dios nos quebrante, porque hay mucha gente que va a los institutos bíblicos, que va a estudiar, que va a prepararse, y después hay un orgullo teológico, hay orgullo de saber, hay orgullo de que yo sé más que otro. Y a veces mucha gente se siente mal porque no sabe, se siente mal porque se siente discriminada, pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta es la enseñanza que el Señor Jesucristo dijo. Podrán saberlo todo de memoria, la teoría la podrán saber, pero falta la práctica. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ve tú y haz lo mismo. ¿Estamos? Entonces nos introducimos a esta parábola que el Señor Jesucristo quiso hablar, porque lo más importante es que tengamos misericordia del prójimo.
Entonces nos introducimos a lo que dijo el Señor Jesucristo en la parábola. Habló de los ladrones. Habló de personas que van y atacan a una persona, la golpean, la sorprenden y la dejan medio muerta. Habló acerca de los religiosos, de aquellos que eran sacerdotes, y habla acerca de que pasaron por el lado de ellos, del que estaban sufriendo y no los ayudó. Y habla acerca de un samaritano, le hablan de un samaritano, un extranjero, es decir, que pertenecía a otro lugar, que no se hablaban con los judíos, que los rechazaban a los judíos, pero ese samaritano fue y ayudó. Entonces los ladrones son los que dicen, lo tuyo es mío. ¿No? Los sacerdotes que dijeron, lo mío es mío. Y el samaritano que dijo, lo mío es tuyo. ¿Está claro? Entonces nosotros a veces decimos lo mismo. ¿Qué dijeron los ladrones? Lo mío es tuyo. Cuando robamos. A veces robamos los creyentes. No se crean. ¿Qué robamos a veces? ¿Qué podemos robar? ¿Quién está acostumbrado a robar? Que levante la mano. A veces robamos el tiempo, que es de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo, las prioridades bien puestas. A veces robamos la ofrenda a Dios. Todos nosotros recibimos dinero, algo. Pero sepa siempre que Dios busca de nosotros la ofrenda material. Y lo primero es la ofrenda material. No es la cantidad, sino la prioridad. No es la cantidad, sino la capacidad de poder administrar lo que no es nuestro. Entonces dice el ladrón, lo tuyo es mío. Los levitas que dijeron, lo mío es mío, no te lo voy a dar, no te lo voy a prestar. Ahora el samaritano que dijo, lo mío es tuyo. Eso es lo que hay que decirle al prójimo. Entonces comenzamos hablando acerca de la agresión. Un hombre descendía, dijo el Señor, y fue sorprendido por ladrones que lo despojaron, viajando desde Jerusalén a Jericó. Cuando ustedes vayan a Israel, van a darse cuenta que el lugar es muy especial para los ladrones, porque tiene como colinas que están al lado del camino, donde se esconden hoy, hasta hoy se esconden de la policía, aquellos que roban, aquellos ladrones que están en el camino buscando a quién robar. Fíjese cómo el Señor Jesucristo usó ese lugar para que lo entendieran bien. Hoy los que viven, los nómades que viven en tiendas todavía, roban y después se esconden en aquellos lugares perfectamente. ¿Para qué? Para que el Señor entendieran las personas lo tremendo que era un viaje en medio del desierto, descendiendo casi 30 kilómetros a pie, descendiendo desde Jerusalén a Jericó con los peligros que tiene el camino. Y esta ha sido tomada para ser la figura que el hombre tiene hoy. Nosotros estamos cuidados acá porque nos reunimos al nombre del Señor. Y cuando nos reunimos al nombre del Señor, el Señor está protegiendo este lugar. Nos está protegiendo, nos está guardando. Porque hoy en el mundo está siendo atacado. El mundo sistema está siendo atacado. Las drogas atacan. Las adicciones atacan. Y como nunca hoy a los cristianos les está atacando la pornografía. Yo quiero hablar de esto, porque es un ataque que está sintiendo toda la humanidad. Dicen que hay más de 260 millones de páginas de pornografía y que hay $3.700 por segundo que ingresan al mercado de estas páginas, que es mundial. Es una patología mundial donde la neurona se enferma. Como toda adicción, se enferma la neurona y dice que hay una plástica de la neurona,
que cuando ve esas figuras agresivas de sexo, de actividad violenta, entonces es como cuando vos tenés el cerebro lleno de flores, pero comienza a caminar unas personas, hacen que se seque las flores, hace que se haya un camino, la neurona comienza a sentir un camino que es perder la plástica de la neurona. Y entonces allí cuando la persona se comienza a enfermar, dicen que en esta adicción hay una atracción, algo que la persona quiere y necesita. Las adicciones pueden ser por conductas o por ingestas. Y la persona cuando está adicta comienza a sentir la necesidad de tener más, de que la misma dosis no provoca el mismo efecto. Es a toda la humanidad a la que se está allegando. En segundo lugar, se provoca la adicción y el ascenso por necesitar más de la droga, más de la pornografía, más de revistas, más de lugares que hablen acerca de adicción. Y finalmente provoca la actuación, es decir, la persona que ve, que se impacta, que la neurona recibió ese impacto, quiere hacer lo mismo. Es lo que ha destruido el sexo, es lo que ha destruido el matrimonio, es lo que ha destruido la relación sexual, la relación que tiene la visión de un hombre y una mujer. Esto se ha destruido porque han destruido lo que Dios ha creado como un acto de intimidad. Dios lo creó para que sea de intimidad entre el hombre y la mujer. Y hoy la adicción ha llegado, ¿para qué? Para golpear el cerebro, para entrar en la mecánica cerebral y el jardín de la mente se vaya destruyendo. Esto es tremendo, porque el hombre está viviendo esto en la actualidad. No solamente esto, no solamente las adicciones, sino que yo quisiera hablar de las ideologías que hay hoy. ¿Cuántas ideologías están destruyendo el ser humano? Y algo que ustedes tienen que llevarse de este campamento es que hay una ideología de género que está destruyendo al ser humano. No está destruyendo al sexo femenino y al sexo masculino. Está destruyendo la biología, está destruyendo los cromosomas, está destruyendo todo lo que Dios creó, porque el hombre quiere sacar a Dios. Hay grandes personas en el mundo que tienen fortunas que están poniendo para que en todos los países haya leyes de ideología de género. Dos palabras que ustedes tienen que tener claras, porque van a venir a atacarlas. La primera es la palabra deconstrucción y la segunda palabra es reingeniería. ¿Qué es la deconstrucción? La deconstrucción es la influencia que el mundo y el sistema quiere tener sobre los seres humanos para decir que no hay familia, que no hay una única familia, que no hay una familia formada por un hombre y una mujer, sino que hay familia formada por un hombre y un perro, por un hombre, un perro y un gato, por lo que él se autoperciba, si se autopercibe hombre o se autopercibe mujer. Hoy hay libertad. Entonces viene para deconstruir lo que Dios ha construido y hacer una reingeniería. Esas dos palabras tienen que tenerlas muy en clara. ¿Para qué? Para transformar lo que Dios creó como familia. Nosotros tenemos en la Biblia, la palabra de Dios, armas para defender la familia, el hogar y el matrimonio. Porque hoy justamente se quiere desestabilizar los roles del hombre. El hombre tiene roles que debe cumplir. Por eso no lo está cumpliendo. No está siendo sacerdote del hogar, no está siendo administrador del hogar, no está siendo amante del hogar. Se están destruyendo los roles de identidad porque hay agresiones feministas. Ustedes lo habrán visto. El feminismo quiere destruir el hogar, no quiere tener hijos. Sí el aborto, sí la agresión a los hombres, sí
la manifestación de la agresión en todo sentido, pero eso no es lo que Dios ha creado. Por eso es que esta mañana, cuando hablamos acerca de lo que es la misericordia, es decir, a la iglesia van a venir personas así, personas que están heridas, personas que están lastimadas, personas que están viviendo bajo el efecto de la droga, bajo el efecto de la adicción. Y nosotros necesitamos tener iglesias de puertas abiertas, donde estemos esperando personas que están tan necesitadas. Y no hagamos como el sacerdote o el levita, que los veamos y pasemos de largo, que los veamos y los dejemos al lado. Entonces esta mañana, ¿qué dice el Señor? Que el corazón debe ser influenciado por el poder que tiene la palabra de Dios. Ustedes van a escuchar del aborto, van a escuchar que están adiestrando a los chicos en las escuelas. ¿De qué están adiestrando a los chicos en la escuela? ¿Están atendiendo la palabra de Dios? ¿Están haciendo entender que lo único es la creación de Dios? No. En la escuela están enseñando que cada uno, un chico de 5 años que no sabe atarse los cordones, pueda tener la decisión si se siente mujer o se siente hombre. En la escuela se están dando la enseñanza que tiene la ideología de género. ¿Saben por qué millones de personas están pagando porque estas leyes se actualicen en todos los países? Porque hay un orden de una agenda mundial. Y la agenda mundial, ¿saben qué tiene? Una sola religión, un solo gobierno y una sola moneda. ¿Por qué? Porque ese es el orden mundial que ya se está estableciendo en el mundo. Y el programa, creo que es del 2030, porque se quería cumplir en el 2015, que todos los países tuviesen agendas donde el aborto, donde el cambio de sexo, donde la reconstrucción esté en todos los países del mundo, no se pudo. Pero dicen que en el 2030 esta agenda global se va a cumplir. Entonces ese es el hombre que está caído, ese es el hombre que está golpeado, ese es el hombre que a través de los siglos ha pasado y tiene actualidad hoy. Es el hombre que contó Jesucristo, es el hombre que está golpeado, caído, vencido, golpeado por todos lados. Por eso ustedes van a ver familias ensambladas, personas solas, personas abandonadas, personas tomadas por la droga, por la violencia familiar, por la violencia sexual. Yo quisiera que ustedes puedan contemplar a ese hombre caído esta mañana y que esas son las personas que van a venir a la iglesia, personas que están muy doloridas, que están muy golpeadas, que el mundo, el sistema y el diablo los ha agredido y que somos nosotros, esta generación, la que va a salir a recibirlos. En segundo lugar, hay una enseñanza acá del Señor Jesucristo de apariencia, de apariencia. ¿Por qué? Porque parecían que estos eran religiosos, los sacerdotes que venían por el camino, los levitas que venían por el camino, estos me pueden ayudar. ¿Cuánta gente va a la religión a que sea ayudada? ¿Cuánta gente dice, bueno, la religión me va a hacer algo, me va a ayudar, me va a calmar las heridas? Pero justamente hoy la religión es lo más confuso que hay en este momento. Las religiones son lo más confuso. No quiero hablar de la religión popular, pero lo más confuso que hay, los mensajes más desatinados que hay, es justamente en la religión. La gente busca la religión le dice no venga por aquí, vaya por otro lado. Entonces esta mañana lo importante que yo quiero compartir con ustedes es esto, lo que dijo el Señor Jesucristo. No agresión, veamos la agresión, no a la apariencia, no seamos creyentes de apariencia. No seamos creyentes que aparentan una cosa y son otra. No seamos creyentes donde vienen a pedirnos algo y le decimos, lo mío es mío. No seamos creyentes que nuestro tiempo no lo podemos dar, sino que en esta mañana podamos todos, al terminar este tiempo de campamento y de conferencia, podamos ver lo importante que es aprender a dar, lo importante que es
tener la atención. Un extranjero se acerca, se detiene ante los gemidos de dolor. El samaritano era despreciado por los judíos. Los judíos que habían quedado cuando todo el pueblo había sido llevado a Babilonia, se habían mezclado con diferentes pueblos y habían salido los samaritanos. Por eso era una raza inferior para ellos. Ahora, ese día baja un samaritano por el camino y ve que este hombre está herido, y ve que este hombre está maltratado, y ve que este hombre estaba mal. Entonces dice que él tiene compasión, él tiene compromiso, él escucha el clamor. Entonces yo quiero que en este minuto que nos queda, pensar cuántas cosas podemos dar. Es decir, uno dijo, lo mío es tuyo. Otro dijo, lo mío es mío. Pero este hombre dijo, lo mío es tuyo. Lo primero que quisiera que pensemos es, dice ahí, pero un samaritano que iba, viéndolo, fue movido a misericordia. Y este detalle, fíjese, se acercó. Qué importante, ¿eh? Que nos acerquemos a los que están heridos. Y entonces dice, vendó sus heridas. Y aquí está el centro de mi pensamiento esta mañana. ¿Cuántos de nosotros sabemos vendar heridas? ¿No? Porque ¿con qué las vendó? Yo me pregunto, ¿con qué las vendó a las heridas? Porque no había vendas estériles. Ni tampoco un camello que diga, en caso de emergencia, golpear acá y le va a dar todo para que pueda atender al malherido. ¿Con qué las habrá vendado a las heridas? Y en esa época las heridas se vendaban rompiendo la túnica. Cuando uno rompía la túnica, le vendaba las heridas a la otra persona. Es decir, que esta gran enseñanza, que es muy importante para todos los que queremos aprender a vendar las heridas, necesitamos, en primer lugar, romper la ropa, entregar lo que es nuestro. Así como Cristo vino a entregar todo por nosotros para vendar nuestras heridas. Qué importante este ministerio, hermano. Qué importante este ministerio, hermana. Porque a la iglesia van a llegar personas que están golpeadas, que están heridas y que necesitas que vos le vendes las heridas. Esta mañana el Señor nos ayude a ser aquellos que venden heridas, que no las hagan más grandes, que no las hagan más fuertes, sino que las venden porque entendamos el sufrimiento y el dolor ajeno. Dice la medicina que el dolor mejor soportado es el dolor ajeno. Claro, porque no es tuyo. Pero cuando vos entendés que hay un dolor y que vos podés vendar las heridas, vos tenés que influenciar tu corazón. ¿Para qué? Para aprender a vendar heridas. Segundo lugar, dice que no solamente que vendó las heridas, sino que le echó aceite y vino. La Biblia no es un libro de medicina, pero habla de la medicina. Y estos dos ingredientes hoy se usan para curar las heridas. El aceite, ¿no es cierto?, que era para suavizar. El vino, cuando se fermenta, que es para desinfectar. Fíjense, las dos cosas que eran muy importantes. Pero también eran importantes para el hombre que iba de camino. Porque el camino no era fácil, no había estaciones de servicio, no había agua. El vino era un elemento importantísimo porque no había agua en el desierto. El aceite era importante porque el aceite servía para hacer todo lo que necesitaba la luz, necesitaba la comida. Era muy importante esos elementos. Pero él dijo, lo mío es tuyo. Entonces él sacó el vino, sacó el aceite
y suavizó las heridas. ¿Ah? Entonces vendó las heridas, entonces suavizó las heridas. En tercer lugar, lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón cuidándolo de él. Es a veces difícil bajarse de la cabalgadura. Es decir, cuando te sacan el honor, ¿no? Porque a todos nos gusta que nos aplaudan, a todos nos gusta que nos elijan, a todos nos gusta que nos señalen como el mejor, el más importante. Pero ¿qué nos enseña acá? Que para llevar a alguien que está sufriendo hay que bajarse de la cabalgadura uno y ponerlo en la cabalgadura al que sufre. Es lo más difícil que hay. Y muchas veces muchos cristianos sufren porque no queremos y no sabemos bajarnos de la cabalgadura. Pero si hay algo difícil es darle tiempo a la persona que sufre. Escuchar a la persona que sufre. Compartir con la persona que sufre. Asistir a la persona que... Porque no tenemos tiempo. No hay tiempo. ¿Quién tiene tiempo? Yo tengo mi agenda. Y para atender un necesitado y para atender a alguien que está afligido y para alguien que está caído, necesitamos romper las agendas. ¿Vieron cuando tenemos todo agendado el día? No podemos, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de ayudar en casa, no tenemos tiempo de escuchar a mi hermano, no tenemos tiempo de ayudar a mamá, no tenemos tiempo de ayudar al padre, no tenemos tiempo, mi agenda está muy ocupada, pero este hombre que iba en el camino tuvo que romper la agenda para poder tener tiempo. Bajarse de la cabalgadura, subió a la cabalgadura al necesitado, lo llevó al mesón. Y la parte más difícil que tiene esta parábola. No sé si a usted le habrá pasado, pero si hay algo difícil es cuidar un enfermo toda la noche. No sé si le habrá pasado, ¿no? Pero parece que la noche no pasa más, porque estás vos cuidando al enfermo, que el suero pase, que el enfermo no tenga dolor. Acá dice que lo llevó y pasó toda la noche. Y que al otro día, al salir, le dejó dinero al mesonero. Entonces nuestra enseñanza de hoy es saber que hay mucha gente hoy que está necesitada. Y necesita que se levanten samaritanos, se sigan levantando. La palabra samaritano se hizo tan famosa en el mundo que hay hospitales que se llaman samaritanos, obras sociales que se llaman samaritanos, lugares de niños que se llaman buen samaritano. ¿Por qué? Porque quedó como un símbolo de la ayuda y de la misericordia. Pero hoy la palabra nos vuelve a decir, se necesita misericordia, un corazón influenciado para ayudar al que está necesitado. Que el Señor nos ayude para que podamos levantarnos de este lugar y podamos nosotros ser aquellos samaritanos que use el Señor con nuestras cosas, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, y podamos ser aquellos que son los que actúan con la palabra de Dios. Termino contándoles lo que ustedes tal vez han visto, porque es famoso. Una foto que se hizo famosa. Dice que había en 1992, había un muchacho de unos 34 años, fotógrafo de los Estados Unidos, de nombre Kevin Carter, así se llamaba, el fotógrafo. Entonces él consigue trabajo en una revista famosa, una revista mundial. Ustedes la deben haber visto por ahí. Consigue trabajo en una revista mundial y la revista lo envía a África. ¿Para qué? Para que vaya a los países más pobres del África y que pueda sacar una foto que sea la sensación
porque las fotos tienen su premio, así como las películas tienen el premio Oscar, las fotos tienen el premio, ¿cómo se llama el premio? Pulitzer, el premio Pulitzer. Entonces la foto del año se destaca, entonces los fotógrafos van y tratan de sacar la mejor foto, la mejor, digamos, imagen para que vaya por todo el mundo en las revistas más famosas de los Estados Unidos, año 1992. Este muchacho va al África y empieza a sacar fotos de países que están muy mal y llega a un país donde hay mucho hambre. Nosotros somos un país privilegiado, pero hay países donde la gente muere de hambre, literalmente, muere de hambre. Entonces él está por sacar una foto y va a sacar una foto extraordinaria, ¿no? Una nenita de 4 años que está consumida, que ya es piel y hueso, que está muriéndose, que se está por morir. Y detrás de la nenita hay un animal, un pájaro que es carroñero, un buitre. Entonces, ustedes la van a ver, la buscan en internet, la foto famosa, y esa foto se saca y se ve a la nenita muriendo y el pájaro sobre el cadáver, ya para atacarla. Entonces él manda esa foto a los Estados Unidos y en los Estados Unidos no pasa un mes y la foto se hace famosa y sale por las revistas del mundo. Se hace famosa la foto que está la nenita ya muriendo, consumida por el hambre, para que se vea que hay países que están pasando necesidad y otros que no tenemos idea de lo que está pasando en otras partes del mundo. Entonces empiezan a preguntar, ¿pero quién sacó esa foto? Entonces, primero están admirados de la foto, pero después empiezan a criticarlo. Empiezan a criticarlo al muchacho porque le dicen, mire, ¿cómo puede ser que no haya tenido ni la menor, digamos, intención de ayudarla a la nena? ¿Cómo puede ser que para hacerse famoso puso otra prioridad? ¿Se acuerdan? El sabio puso otra prioridad. La nena, en vez de recibir la ayuda para espantarlo al pájaro, no, él estuvo esperando justamente el momento. Entonces lo empiezan a criticar, lo empiezan a perseguir, toda la prensa le empieza a perseguir. Y cuando uno es perseguido en la mente, cuando uno se enferma la mente, y no pasa un año y él se enferma de depresión. Y va contando lo difícil que es vivir con la depresión, hasta que en el año 1993 él se mata pegándose un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces la gente queda helada, no sabe qué decir, no sabe cómo contestar. Entonces muchos artículos se escriben porque dicen, ¿cómo puede ser que una persona que alcanza la fama, que llega a ser, digamos, triunfante en lo que hace, que llega a captar ese momento, por otro lado, no pueda vivir con esa sombra, con ese dolor? Entonces hay un artículo que saca una revista, dice, ¿por qué no ser protagonista y seguir siendo espectador? Así dice el artículo. ¿Por qué no ser protagonista y seguir siendo espectador? Hay un cambio. Cuando vos sos espectador solamente, no va a haber ningún cambio. Ahora, cuando vos sos protagonista, podés cambiar la historia, podés cambiar la realidad y podés ser aquel que Dios realmente te use. Deja de ser espectador, basta de ser espectador, ahora sé protagonista de tu propia historia. Que este campamento, este retiro, esta conferencia, haga que vos seas un gran protagonista de la historia.
un protagonista que cambia el rumbo de la historia. Deja de ser espectador. En la iglesia hay muchos espectadores. En la iglesia hay muchos que tratan de opinar, pero no hacen nada. Ahora necesitamos una generación que sea protagonista. No ser espectador, ser protagonista. Llévate esta palabra, no ser espectador, ser protagonista. Cerramos los ojos, le decimos, Señor, gracias por tu palabra, porque es actual, más actual que el buen samaritano. Yo creo que no debe haber porción en la Biblia y eso que hace pasado cientos de años y sigue siendo actual porque sigue habiendo gente necesitada. Sigue siendo actual por la que la religión sigue aparentando que va a ayudar. Sigue siendo actual porque Dios sigue levantando samaritanos. Y acá hay muchos samaritanos que necesitamos dejar de ser espectadores. Queremos ser protagonistas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra eterna. Gracias porque ella no cambia. Gracias porque ella se puede aplicar perfectamente al tiempo que estamos viviendo, a esta agenda global, a esta última parte de la historia, a este tiempo donde el enemigo, donde el mundo, el sistema está cumpliendo los pasos proféticos antes de tu venida. Pero como tu iglesia queremos ser protagonistas. Queremos seguir levantando a aquellas personas que tengan misericordia. Un corazón influenciado por la misericordia en medio de la asamblea, en medio de que cada uno de nuestros prójimos sea atendido. Que tú nos des un corazón que se identifique con la necesidad de otros. Que nos des un corazón que esté lleno de utilidad para la gloria y para la honra tuya. Levanta obreros aquí, Señor. Levanta hermanas y hermanos que salgan a la obra, que estén dispuestos a dar todo lo que tienen para la gloria y para la honra tuya. Bendícenos, Señor. Bendice esta generación. Levanta tú, obreros, que sigan llevando esta palabra bendita, para que esta palabra bendita no caiga en un suelo duro, sino que caiga en un terreno que provoque fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bendice tu palabra sembrada en estos días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.